Aquí comienza Olímpicas, el deporte femenino como protagonista, con Manolo Carlos. Hoy tenemos a tres protagonistas de excepción en Olímpicas: Jenny Morilla, Ana Estrella de León y Amparo Delgado. Tres top en el mundo del deporte, hoy protagonistas en Olímpicas. Bueno, hoy nos acompaña en Olímpicas, ya lo hemos dicho en nuestros titulares, una protagonista de excepción, una de las futbolistas que ha vivido la etapa más reciente del mundo del balompié femenino en primera persona. Ha cogido el barco prácticamente del Guadalquivir y ha llegado hasta San Juan de Alfarache desde su Coria natal. Jenny Morilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bienvenida a Radio Guadalquivir, bienvenida a Olímpicas. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntame, ¿cómo se ve ahora ese toro desde la barrera? Pues bueno, peor, creo que peor. ¿Peor? Lo llevo peor porque ahora cuando voy a ver a muchas compañeras, ¿no?, con las que he compartido en algún momento vestuario y tal, estoy en la grada y sufro porque ahí sí que no puedo hacer nada. Simplemente antes del partido pues comentarle algo, decirle algo si conozco al rival o si me he enfrentado a esa portera o algo, pero poco más. Entonces, antes quiera que no, dentro del campo pues tenía la cosa de poder solucionar, si salía de inicio, pues de inicio, si estaba en el banquillo, pues podía aportar algo, pero ahora la verdad que es diferente, también más tranquila, más a disfrutar un poco de lo que es este deporte de otra perspectiva, pero bueno, contenta. ¿Sigues vinculada? Vas a ver el partido, pero ¿sigues vinculada al fútbol de alguna manera? Bueno, vinculada, como se dice, sí, porque a veces voy a radio a comentar partidos, he comentado Copa Andalucía, comento alguna vez el Sevilla femenino, incluso el masculino, también he ido alguna vez a comentarlo, y algunas sí entrevistas que me hagan, y luego obviamente a ver partidos si suelo ir, no todo lo que me gustaría, porque ahora sí que es verdad que al no tener los fines de semana tan ocupados, pues disfruto un poco más de todo lo que me he perdido durante todos estos años, porque son muchos años en la competición en los cuales los fines de semana eran de obligado cumplimiento futbolero, de trabajo. Entonces pues ahora disfruto un poco más de mi gente, de mí, del campo, del aire libre, que me gusta mucho, de mi perro, que el pobre también ha sufrido eso. Tiene 12 años, o sea, llevo 15 en primera, prácticamente ha sufrido todo y lo estoy dedicando un poco más a eso, pero siempre intento ir a algún que otro partido. Jenny, hablabas de que comentas los partidos por la radio, te hemos escuchado en alguna ocasión. ¿Se ve el fútbol diferente desde una grada con un micro al campo de juego? Hombre, totalmente, porque sí que es verdad que el fútbol desde arriba, ¿no?, pues se ve mucho mejor los espacios, los huecos, que cuando está a lo mejor sentado en un banquillo o incluso dentro del terreno de juego. Ves mucho la jugada mucho antes con antelación, se ve diferente, pero a mí me gusta, la verdad, porque a mí siempre no solo me ha gustado jugar al fútbol, me ha gustado verlo, o sea que comentando disfruto porque es algo que me gusta. Fíjate que Jenny es una jugadora alta, que en los inicios creo que tu madre no quería que jugara mucho al fútbol, ¿no? Le gustaba que hiciera otro deporte. Sí, bueno, soy de un pueblo en el cual, pues en mi época, porque yo ya tengo 36 años, que aunque parezca joven, que soy joven, pero sí que es verdad que hace 15, 20 años prácticamente en mi pueblo creo que era la única, 2, 3 chavalas más que yo conocía que jugásemos a fútbol. Vamos, de mi colegio prácticamente era la única, junto con otra compañera que era un poco más pequeña, pero era la única que jugaba a fútbol y jugaba bien también al fútbol, porque la verdad que eso sí lo he vivido, que a mí me elegían la primera en el colegio de los niños. O sea, yo solo era la única niña, pero me elegían la primera. Es sintomático. ¿Y tu madre te quiere quitar ese día llevándote al baloncesto, llevándote para que hagas atletismo, para que practicara otro deporte? Sí, a ver, yo siempre he sido una niña muy activa. Y muy nerviosa, entonces claro, mi madre obviamente quería que desfogase en cualquier cosa, y como estaba comentando, venía de un pueblo en el cual he sufrido
el típico machorra, típico tu hija está siempre con los niños, mi madre. Entonces, claro, mi madre sí que es verdad que por protección pues intentaba que no jugase al fútbol, a pesar que ella a día de hoy me lo dice, que le da mucha pena no haberme dejado disfrutar desde tan pequeña, pero lo hacía por protegerme. Entonces yo no le reprocho nada, porque sí que es verdad que cuando yo decidí con 15 años, que fue la primera vez que estuve en un equipo, cuando decidí a Mairena jugar, a Mairena de las Jarafes, ella en ningún momento me puso ningún problema. Sí, las madres nunca van a hacer nada contra los hijas, son súper protectoras en este caso. Creo que incluso con algún vecino tuyo te escapabas para ir a Coria a ver el Coria, ¿no? Y te metías ahí. Sí, yo prácticamente digo que juego a fútbol gracias a Ismael, un vecino mío que vive... su madre sigue viviendo al lado de mi abuela, y él son 5 hermanos, todos chicos, muy futboleros todos. Él, la verdad, que tiene muy buenas cualidades, jugaba en el Coria y era era bastante destacado, y yo siempre solía irme con él a jugar, que era 5 años mayor que yo, o sea que yo jugaba con niños bastante mayores que yo, y con él me escapaba, y sí que es verdad que cuando él iba a entrenar, yo iba allí a verlos entrenar, me ponía por allí alrededor con un baloncillo y echaba mis ratillos, la verdad que me lo pasaba bastante bien. Y llega en tu vida el Mairena. ¿Cómo vas a Mairena? ¿Quién te llama? ¿Los Rafaeles? Es curioso porque fue en el instituto. Ajá. Yo tenía ya 15 años prácticamente, y una compañera que coincidí en el instituto, porque no estaba conmigo en el colegio, que venía de otro colegio de Coria, la conocí ahí, también le gustaba el fútbol a esta chica, y me comentó, pues me he enterado que en Mairena hay un equipo, tal, y dije, pues vamos a ir a probar. Se lo dije a mi madre me dijo, bueno, como vas con tu amiga y vais las dos y os la apañáis para llegar a Mairena, pues fuera. Pues ya, pues para adelante. Y nada, yo llegué allí como una niña que no sabía que existía el fútbol femenino, porque yo realmente solo había visto masculino, entonces yo no tenía ni idea de que había equipos femeninos, de hecho yo creía que eso no existía. Llegué allí diciéndole que quería jugar. Obviamente los entrenadores me preguntaron que si alguna vez había jugado en un equipo, le dije que no. Digo, yo en la calle con mis amigos y poco más. Y claro, obviamente de primera me dijeron, mira, pues este equipo está en segunda, porque el Mairena por aquel entonces era un equipo bastante potente, ¿no? Potente, pero sí, de Andalucía el más potente, se puede decir, junto con Granada, Málaga, que también por entonces estaba jugando en segunda, y era un nivel alto para una persona que no había tocado un equipo. Entonces me dijeron, bueno, entrena, que vamos a hacer un provincial, un equipo más base para personas así como tú. Y fue curioso porque fue a entrenar y me dijeron directamente, mañana, arriba. Fotocopia del DNI, tal, porque tú este fin de semana ya vienes con nosotros, que jugamos en no me acuerdo qué partido era. Y de hecho hablaron con mi padre y le dijeron, la niña no ha jugado nunca en ningún equipo. Y mi padre, no, la niña ha jugado en la calle, y se sorprendían porque decía que tiene conceptos que parece que se lo han enseñado, o sea, que no es que... Pero lo que he comentado al principio, siempre me ha gustado mucho ver fútbol. Yo iba al campo, soy sevillista, iba al campo del Sevilla con mi padre y mi abuelo era súper futbolero, y yo siempre, como quería ser delantera, no sé por qué, siempre me ha gustado esa posición, yo me fijaba siempre en los movimientos del delantero. O sea, es algo que siempre he hecho desde pequeña. Me fijaba, por ejemplo, aunque fuese el Betty Alfonso, para mí era... De hecho, yo me pegaba un lote de llorar porque yo quería las botas de Alfonso, y claro, era del Betty y yo era del Sevilla. Y yo le decía a mi padre cuando era más pequeña que por qué era del Betty y no podía ser del Sevilla. Y entonces me fijaba mucho en todos los partidos, ya jugase Real Madrid, jugase cualquier equipo, porque yo la verdad que veía todo, me fijaba siempre en los movimientos de delantero. Entonces supongo que yo cuando jugaba imitaba esos movimientos. Debutas con el Mairena y además es un año brutal, ¿no? Creo que son más de 70 goles. Sí, no recuerdo, pero sí, porque tengo recortes de periódico que los guardo a día de hoy, y casi todos 3-4 goles por partido. Y excepto partidos ya más directos, que era con Granada y Málaga, que obviamente esos partidos eran más complicados meter goles. Pero sí, metí una barbaridad de goles, y obviamente ya se puso la mira Antonio Toledo, que es muy conocido en el mundo femenino y el fútbol femenino, y ya pegué el salto a primera. Al Sporting de Huelva. ¿Quién te llama? ¿Antonio Toledo directamente? ¿Es el que...? Sí, Antonio Toledo, porque ese año el Sporting subió, ese año anterior subió, y ya cuando subió a primera él ya me había visto jugar,
me llamó, contactó conmigo mediante una compañera que era de Corea, que es María García Troya, que ella también ha jugado bastantes años en la máxima categoría, tuvo que retirarse por lesiones de rodilla. Y María le dijo que, claro, que me conocía y que podía hablar. Yo era menor, tenía 16 años, que podía hablar con mis padres y tal para... Un poco María se hizo a cargo de... Representante, ¿no? Sí, sí, porque por aquellos entonces no existía nada. Hoy en día ya sí existe todas estas cosas. Pero claro, también era el desplazarme a Huelva, porque yo tenía 16 años, 17 recién cumplido, y prácticamente fue como ha sido mi madre, ella y Pitu, han sido mis madres, como digo yo, en el mundo del fútbol, porque eran las que me llamaban. Estuve ese poquito año estuve entrenando allí con ella, y ya me hicieron ficha los últimos 6 partidos de primera, que necesitaban además delantera porque estaban jugándose el descenso, y me fichó Antonio y me dio la oportunidad de debutar. ¿Cómo recuerdas el debut? ¿Recuerdas ese partido? Pues, si no recuerdo mal, creo que fue en Bilbao. O sea, fíjate qué debut. Bilbao allí, además. Que el Bilbao por entonces sigue siendo buen equipo en primera, pero por entonces era prácticamente lo mejor porque ganaba la Liga. Hoy en día es el Barça, pero antiguamente era el Bilbao, y la verdad que los recuerdo, o sea, para mí jugué creo que 10 minutos, pero para mí fue aquello una pasada. Miedo, porque las vascas eran duras y por aquellos entonces más, pero de hecho tengo algún que otro recuerdo en la pierna todavía, ¿no? De una vasca, sí. Pero muy bien, muy bonito, muy bonito. Te llevas allí en Huelva 3 años, ¿no, Jenny? Sí, 2 años y medio más o menos en la primera etapa. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Pues yo estaba en una nube, prácticamente, porque de jugar en la calle y de nunca haber jugado en un equipo a prácticamente en un año y medio estar en primera división, el salto a primera división, o sea que es llegar y pegar prácticamente, y muy bonito porque yo entrenaba 2 días aquí en Corea con el Puma, que lo conoceréis, porque ha entrenado bastantes equipos de Corea. Por aquel entonces él estaba en el juvenil. Entonces yo entrenaba aquí con los juveniles, porque yo tenía 16, 17 años, o sea, era juvenil prácticamente. 2 días entrenaba aquí con Puma, y otros 2 días iba a Huelva. O un día, depende de la semana, más el partido. Y años muy bonitos, o sea, muy, muy, muy guay, ¿no? Muchos viajes, muy duros, porque el fútbol femenino, por suerte, ha cambiado mucho. Mucho tú, pero ¿verdad? Yo me he tragado viajes muy largos. Startí, por ejemplo, que está pegado allí a Andorra ya casi... muchísimas horas, pero... Eso era salir prácticamente jueves, viernes, ¿no? Y sí, volver lunes. Sí. Total. Pero bueno, la verdad que es que eso era algo que no está pagado. Esos viajes en tú. Bueno, y 2 años y medio y llega la llamada del Sevilla, de tu Sevilla. Sí, la verdad que eso para mí fue súper importante, porque obviamente que te llame el equipo por el cual... sientes todo lo que se puede sentir por un club, ya no solo por lo que significa para mí, sino por mi abuelo. Mi abuelo era súper sevillista. La mala suerte que él murió antes. De hecho, no me ha visto ni jugar en un equipo de fútbol, porque él murió cuando yo tenía 14, justo al año siguiente de yo empezar a jugar. Y es una pena que tengo ahí, porque él era el que me apoyaba. O sea, él me tapaba, mi madre me regañaba, y él venía y me avisaba que venía mi madre para que dejase de jugar. Él disfrutaba mucho, o sea, yo lo recuerdo en los recreos. Él venía al recreo del colegio a verme jugar al fútbol. Y claro, de lejos, yo siempre he tenido el pelito como lo tengo ahora, cortito, y claro, iba en chanta todo el tiempo porque yo quería chanta. Y los otros abuelos y las otras decían, hay que ver Rubillo a qué, y él decía, no, de Rubillo, es mi nieta, es una niña. Y la gente le decía, una niña, pues no vea cómo juega la niña. Sí, y él venía a verme, y obviamente ponerme la camiseta del Sevilla, más que por mí, que también, y mi padre, que actualmente es socio del Sevilla, además es socio 2000 y poco, o sea que lleva muchísimos años de carnet, por mi abuelo. La verdad que fue algo muy, muy, muy bonito. ¿Quién te llama de Sevilla? ¿Cómo se produce esa llamada? ¿Cuál te llena de emoción, pues, supongo? Por entonces estaba María Pri, allí en el Sevilla, y fue la que nos llamó, que de hecho ese año del Sporting al Sevilla nos fuimos por lo menos 7, 8 jugadoras. Trasvase, otra base. Sí, y a los 2 años pasó al contrario. Otra base, otra vez. Otra 7, 8 del Sevilla al Sporting. Y nada, muy bonito. Yo obviamente ahí me daba igual cobrar más o menos, que para mí ponerme la camiseta del Sevilla pues era
bastante importante. ¿Cuántos años vistiendo la camiseta sevillista? Pues en total creo que han sido 9 o 10 años. 2 etapas, ¿no? Sí, en esta primera etapa estuve 2 años. Después volví al Sporting otros 2-3 años, si no recuerdo mal, y luego ya he estado de corrido en el Sevilla, creo que 7-8 años. Te has pegado la vida entre Sevilla y Huelva, Huelva-Sevilla, ¿eh? Sí. Eso es curioso. Además, empecé en Huelva, me fui a Sevilla, volví a Huelva, me fui a Sevilla y he cerrado la etapa en Huelva el último año. Es curioso, pero sí. Sí, porque he tenido opciones de irme, como yo digo, del Peñaperros para arriba, pero bueno, al fin y al cabo, por circunstancias, ¿no? De que no hemos llegado a un acuerdo de sueldos y tal, para mí era más importante, pues a lo mejor ganar más o menos lo mismo que pegar salto a otro sitio. Sí que es verdad que tuve la oportunidad de saltar a Estados Unidos, que quizá... Eso fue donde me arrepentí no hacerlo, pero claro, yo ahí es que llevaba 1 año y medio jugando. Fue cuando me fichó el Sporting, vino una universidad de estas de allí, pero que jugó, porque en Huelva jugábamos muchísimos amistosos con equipos de por ahí. Y le preguntaron por mí a Antonio me dijo que si quería, que verdad que no me podía decir que no. Pero claro, yo no sabía, ahí obviamente es que no teníamos el asesoramiento que se tiene ahora, claro, y ahora mismo. Otros tiempos, pero claro. Total. Claro, y además todavía menor de edad, claro. Era muchas cosas. En el Sevilla, ¿qué momentos se te vienen a la cabeza? ¿Qué vivencias? Hombre, yo creo que la más bonita y la que mejor recuerdo y que a día de hoy en YouTube está el vídeo es la del ascenso, ¿no? El ascenso ese que conseguimos, que desde ese ascenso no ha bajado el club de categoría. Creo que ha sido lo más bonito, ¿no? No solo por el grupo, sino por todo lo que se vivió ese año. Y lo recuerdo, o sea, es lo que más recuerdo y es prácticamente los momentos más bonitos que tengo de fútbol de ese año. Y fue emocionante porque estabais en un gol de sí o no, ¿eh? Y llevaba una jugada en el último minuto. Sí, allí en Canarias nos quedamos en el minuto 30 y poco de la primera parte con una menos. Entonces fue difícil ese partido, fue difícil. Bueno, pero al final con lo que te quedas con el ascenso, está claro que al final es lo más bonito. Se sufrió, pero... Incluso Jenny, el año que el equipo bajó, también se habló de que podía haber salido, era una jugadora que tenía oferta, y preferiste quedarte con el Sevilla para volver a retomar. Sí, bueno, yo me fui a Huelva, el año que bajó me fui a Huelva, pero luego estuvo 2 años en segunda y me vine a segunda 1 año, o sea, jugué 1 año en segunda para subir al equipo, ¿no? O sea, que viniste para volverlo a llevar otra vez arriba. Y además esa temporada fue bastante buena porque ahí marqué también 40 goles o cosas así en segunda. Siempre has sido goleador, ¿eh? Sí, bueno, en primera es más complicado porque sí que es verdad que no es lo mismo jugar en un Barça, que ahí se te caen los goles porque te ponen buenos balones, que jugar en un equipo de media tabla hacia abajo, que es más complicado llegar a portería y tal. Pero bueno, sí, siempre he tenido ahí mi media más o menos de goles y contenta por aportar siempre algo a los equipos. Jenny, entrenadores que te hayan marcado, ¿qué entrenadores y entrenadoras que te hayan dejado huella? Pues tengo bastantes porque Antonio Toledo para mí es un entrenador que obviamente fue el que me dio la oportunidad y al que le tengo que agradecer. Después pasó otro entrenador por Huelva que también se llamaba Antonio, que también me enseñó muchas cosas, que me hizo cambiar el chip en muchos aspectos. Por Sevilla también pues he tenido a María Pri, tenía a Maribel Márquez y a Ana, que fue las 2 entrenadoras del ascenso, que también son muy buenas. He tenido a Manolo Pineda, que Manolo Pineda para mí también me ha enseñado, es un tío que sabe muchísimo de táctica, muchísimo de fútbol. Cristian Toro, que ha sido el último que he tenido también, es un entrenador que a mí me gustaba mucho su manera de ver el fútbol, porque vive por y para el fútbol. En fin, tengo bastante, la verdad que he tenido suerte de tener muy buenos entrenadores y entrenadoras. Compañeras, que al final son algo más que compañeras por tantas horas de viaje, de estancias, de compartir momentos. Pues mira, que estén en activo Olga Carmona, por ejemplo. Es una compañera que todavía tenemos relación. De hecho, tenemos un grupo en el cual está ella, y el día que ganaron el Mundial nos hizo una videollamada. O sea, estuvimos dentro de ese vestuario, muchas, y encima del famoso autobús.
Y después también, bueno, Maite Albarrán, que ya está retirada, Virgi García, que ahora se dedica a entrenar. Actualmente está en el Villarreal y ha estado también en el Atlético de Madrid. Luego tengo a Andrea, Amparito Delgado, o sea, tengo muchísimas. Lucía García. Tengo ahí para mencionarte, ahí la lista es larga. larga. Es larga, sí, porque he compartido vestuario con muchísimas jugadoras y, por ejemplo, Isabel Echeverry, que ahora está también por América. Y es que tengo muchísimas. Por suerte me he quedado con muchas amigas en el mundo del fútbol. Es lo que se deja en el camino. ¿No te ha picado nunca el gusanillo de entrenar? No, es algo que todo el mundo me pregunta porque nadie entiende que no tenga nada estudiado relacionado con el deporte. Pero es que no tengo ni un mísero nivel de yo qué sé, de 60 horas, de 60 horas. Nada, no tengo nada. Fíjate que Amparito ha empezado ahora. Sí, Amparito sí tiene algunas cosillas, pero no me ha llamado la atención. Yo soy trabajadora social y orientadora laboral y he dedicado, o sea, me he dedicado totalmente a otro derrotero totalmente diferente. Que es que no tiene nada que ver. Es curioso, pero nunca me ha llamado la atención. O sea, yo quizás, no sé, de acompañamiento de algún tipo, por ejemplo, para buscar salida laboral a la jugadora, que creo que es algo súper importante, porque cuando termina te sientes muy perdida. Sí. Yo, por suerte, me dedico a ello y he tenido suerte que también tengo contactos y más o menos me han podido echando un cable, pero sales con una mano delante y otra detrás totalmente. O sea, y muy perdida porque prácticamente has dedicado tu vida al deporte y el mundo laboral no sabes nada. O sea, y realmente vivimos en una pompa. O sea, eso que dicen de que los futbolistas y las futbolistas viven en una pompa, te lo digo yo, que lo he vivido. Vivimos en una pompa literalmente. Y mira que nosotros no ganamos lo que ganan los hombres. Ganamos mucho menos. Pero aún así no deja de ser una pompa porque tú estás en una zona de confort, que se te da bien, con tu gente. Normalmente eres muy querida en ese mundo, todo el mundo te conoce, todo el mundo te alaba, todo el mundo... Y cuando terminas eres... acabas. Sí, o sea, pero ya, de ya un día no para eres otro. Jenny Morilla, ya eres, pues eres una más. Jennifer y, Claro. y ya está. Estuvo hace poco tiempo con nosotros aquí, precisamente un paisano tuyo, Juan José Pérez Cañestro, que también estuvo en el Sevilla durante muchos años y nos comentó lo mismo. O sea, que para él fue un shock, pero un shock radical. O sea, que nos comentó que estuvo incluso en tratamiento de psicólogo, porque lo que tú dices, de estar ahí en la élite de campos de 50.000, 60.000 personas, al día siguiente estar ahí que no... En tu casa solo... Que ya no era Juanito, ya era Juan José. Sí, es total. O sea, conozco a muchísima gente que necesita ayuda. Yo, por suerte, no la he tenido que necesitar, pero sí te digo que me he leído muchísimos libros de autoayuda y que yo llevaba ya 2 años preparándome para el momento. Llevaba varios tiempos. De hecho, la psicóloga con la que teníamos en el club me dijo que me veía bastante preparada, pero que en algún momento podía tener alguna recaída. Por suerte no la he tenido, pero sí te ves en el momento que cambias. Si te ves, de hecho yo no sabía si dedicarme, o sea, si empezar a trabajar en algo, si tomarme un año sabático. No sabía exactamente qué hacer porque digo, es que no sé qué será lo mejor para mí. Por suerte decidí seguir trabajando. Tuve bastante suerte de prácticamente terminar el contrato deportivo y empezar otro tipo de contrato ya laboral. Y creo que fue una buena decisión porque creo que si me hubiese tomado el año sabático lo mismo si hubiese tenido esa recaída. Jenny, hablamos de goles porque tú has marcado goles para no tendríamos tiempo para contar cada uno de ellos, pero esos goles que para ti han significado más, por dónde fueron, contra quién, lo que significaron. Pues tengo varios también. Recuerdo, por ejemplo, que eso siempre lo digo, yo le he metido 4 goles al Barça. No yo 4, sino el equipo. El equipo cuando inició el Barça, que obviamente... pero en él estaba ya Alesia, lo que pasa es que era más pequeña. Y Jenny Hermoso. y esos goles, por ejemplo, que a día de hoy es impensable, ¿no? Meterle al Barça, aunque el otro día el Levante le ganó. Pero a día de hoy impensable. Después, bueno, tengo un gol muy bonito que le metimos... Me da pena porque fue al Sporting, que ganamos 1-0 aquí, pero es un gol muy bonito con
una jugada con Isabela Echeverri con una pared muy bonita que me hace. Luego, bueno, el gol que metí allí en Canarias con lo del ascenso, que metí el primer gol yo. En fin, no sé, tengo mucho al Betis, también le he metido algún que otro gol en un derbi. Hay mucho, tengo varios goles así. ¿Y los goles se celebran o se dedican? O hay un poco de todo. Yo soy de las que se celebran. Ajá. Y después ya se dedican. Pero primero se celebran, siempre. ¿Y tienes alguna dedicatoria especial? ¿O sueles dedicárselo a alguien en especial? ¿O depende del momento? No, yo normalmente, a lo mejor si han venido mis padres a verme, pues se los he dedicado a ellos. O si alguna amiga me ha dicho, pues si metes me lo dedica. O alguna compañera que lo ha necesitado en ese momento. Sí, he dedicado goles. Pero diariamente todos los goles no... principalmente todos y cada uno de ellos iban por mi abuelo, que eso es seguro. Y luego ya si alguien me pedía algún gol o algo, sí he dedicado goles. ¿Un estadio para jugar? ¿Ese estadio que tú has dicho? Pues por suerte he tocado varios estadios de primera, como por ejemplo, bueno, jugar derbi en el Villamarín, que es algo muy guay. Además metimos unas 20 y tantas mil, 30.000 personas. Después he jugado en el estadio de la Real Sociedad, que también es bastante bonito. He jugado en el del Rayo, cuando el Rayo estaba también ganando Liga. Jugamos allí. He jugado en el Colombino, un estadio mítico de fútbol español. Y bueno, Logroño. He jugado en estadios bastante chulos, pero más especial creo que el del derbi, ¿no? ¿Y esa defensa que siempre te cogía la espalda, esa defensa que te costaba trabajo irte, esos duelos defensivos? Pues algunas ya están retiradas, pero tengo muchas. Tengo muchas que costaban bastante, sobre todo Bilbao tenía una defensa muy robusta antiguamente, que era bastante difícil. Además, las vascas normalmente por arriba van bien, que es uno de mis fuertes. Ese partido molía, vamos. Ese partido lo recuerdo que me dolían el día siguiente me dolían hasta los brazos de pelear, de luchar. Y creo que puedo ser así la que más me resultaba más compleja. Te vas del Sevilla, te retiras en Huelva. No sé si te quedó algo en el Sevilla, porque vemos como Amparito, por ejemplo, fue despedida con honores en su retirada. ¿Jenny echó en falta también a lo mejor algo? Bueno, la tuve al año siguiente. Es que yo me fui también en una época que fue el COVID. Prácticamente, de hecho, nos encerraron en marzo. Y ese año yo ya terminé contrato con el Sevilla y me fui. Entonces, claro, en ese año complicado. No podían hacerme nada. Así que es verdad que al año siguiente sí me hicieron reconocimiento y me dieron el cuadro y tal. Pero claro, sí que es verdad que ya como la despedida estaba más fría, ¿no? Claro. Era diferente. Pero bueno, las circunstancias se entienden y no se podía hacer otra cosa, pero bueno, agradecida porque a día de hoy la verdad que levanto el teléfono a Amparo, que es la coordinadora, y en el momento que voy me meten en palco, me da todo lo que necesite, y la verdad que el trato es muy bueno. Fíjate que, hombre, que es una vivencia de fútbol, una historia. Soy un poco la avanzadilla del fútbol femenino que ha conseguido estos logros recientes. Hablabas del mundial que obtuvieron las chicas. Eso lo han conseguido porque hubo gente que dio ese paso, ¿verdad? Total, ese día lloré. Además, estaba en Canal Sur dando el partido. Y lloré. O sea, llegó un momento que no podía, que tuve que salirme del micrófono porque no podía, porque claro, es que yo, Alesia, Jenny, Olga, es que Mariona, es que yo he compartido, si no vestuario, he compartido campo. Es más, Jenny es más o menos de mi época, tiene un año menos que yo. Entonces, Jenny iba a la madrileña, yo iba a la andaluza. Cuando hacíamos los campeonatos, tengo buena relación con ella. Entonces, claro, eran muchos momentos que se te venían a la cabeza de que... es que eso, como decíamos, que eso también es mío. Claro, prácticamente. Una parte está claro. Eso es mío. Además, ella los decía en casi todas las entrevistas que esto era de todas las que prácticamente habían pasado, porque yo, por suerte, también lo comento, he vivido toda la transición de menos a más. Del fútbol, ¿no? Claro. Sí, toda, porque
fui una de las que se puso en huelga ese famoso día para el tema del convenio. O sea que gracias a mí, una partecita de mí, ese papel de huelga está firmado por mí y conseguimos ese convenio tan necesario. Y eso es que he vivido de decir o sea, a lo mejor a alguien que conocía, pues bueno, en tal equipo, sí, hay liga femenina. He pasado de eso, de que no sabían que había liga femenina, a ir por la calle y que me paren directamente y me saluden o me pidan una foto o me digan cualquier cosa. La verdad es que habéis tenido que luchar mucho, porque ha habido muchos obstáculos, muchas mentes, a pesar de estar en el siglo XXI, muy cerradas todavía, y esa ha sido una lucha que estaba más allá de los rectángulos de juego, ¿no? Sí, por desgracia, no solo en el fútbol femenino, sino en casi todos los deportes o en muchos deportes que están más masculinizados, más enfocados o socialmente visto para el hombre, pasa, ¿no? Ocurre, ¿no? Que pues tienes que romper los techos de cristal, tienes que luchar mucho más, tienes que demostrar mucho más, porque sí que es verdad que hoy en día ya en el fútbol femenino está visto con otros ojos, pero antes prácticamente quien entrenaba al fútbol femenino era el último ahí, incluso a veces sin titulación. Por suerte yo he estado en equipos que eso sí se han dado, pero sé de muchos equipos que estaban muy, muy mal. Yo he tenido suerte que la verdad que Antonio Toledo y tanto ahora que está Amparo han mirado mucho por el fútbol femenino, porque son personas que lo han mamado de siempre y han hecho muchísimo por el fútbol femenino, pero es cierto que hay equipos que han vivido cosas duras, o sea, de no tener campo para entrenar, de viajar prácticamente en el día, jugar, venirte, o sea, cosas bastante heavy. Sí, que no tienen nada que ver con el fútbol de primera división masculina ni por asomo. Fíjate, veníamos de vivir, además lo hemos vivido en Coria esta semana, ¿no? La gala del deporte de la Federación Sevillana, y nuestras niñas que lo petan, han sido campeonas sus 12, sus 15 y sus 17, triplete del año pasado. Sí, el nivel que hay en Sevilla y en Andalucía en general en fútbol siempre se ha notado, o sea, desde mi época. Yo te puedo mencionar jugadoras que han estado en la Española, que han estado en el Barça, en el Español, en el Atlético de Madrid. O sea, hay una cantera aquí de fútbol, vamos, igual que pasa también con los hombres, que la verdad que sacamos a muy buenos futbolistas. ¿Y nunca te picó el gusanillo de volver? Porque te has retirado muy joven. ¿Nunca te dijiste, me vuelvo, no vuelvo? A ver, yo actualmente digo que yo estoy para jugar, O sea, yo... Amparito lo está intentando convencer, ¿eh? Yo creo que estoy para jugar, pero sí que es verdad que a mí ya no estaba disfrutando. Ajá. Ya la cabeza... Yo llevaba 2-3 años ya pensando en retirarme, porque sabía que yo ya no iba a llegar más en el fútbol. Yo sabía que ya había hecho todo por edad y por todo. Yo sabía que yo ya era estar así, en equipillos así de media tabla hacia abajo y ganarme un sueldecito bien para vivir tranquila y tal. Pero me preocupaba el después. Me preocupaba el después porque sabía que iba a ser difícil. He visto a muchas compañeras retirarse, he vivido todas esas cosas. Entonces, retirarme a lo mejor más mayor y meterte en el mundo laboral... Y yo no estoy estudiando oposiciones, porque si todavía tengo compañeras que están jugando porque están estudiando oposiciones, y bueno, de aquí a que le den la plaza, pues vas jugando y te vas ganando un dinero y estás bien. Pero por desgracia yo sabía que no iba a ganar más dinero para poder retirarme y dedicarme y vivir de ello. Entonces, como lo que ganaba me daba para vivir bien y tal, pensaba ya en meterme en el mundo laboral y eso era lo que me estaba ahí y no estaba disfrutando y no estaba haciendo yo. Y mira que me encontraba bien físicamente y pienso que estaba en uno de mis mejores momentos, pero la mente es poderosa en ese aspecto. Fíjate lo que es la mente, ¿verdad? Al final, claro, cuando uno no disfruta de lo que está haciendo... Sí, a mí ya me costaba ir a entrenar, no disfrutaba todo lo que él tenía que disfrutar, pensaba en eso y tengo 33 años. Desde los 30 me estaba pasando, tengo 30 años. ¿Qué va a pasar? Que yo lo que he estudiado no tiene nada que ver con el mundo del fútbol, que no tiene, bueno, tiene cabida, sí, pero no es directa. No tanta, claro, no es directa, no tan claro. Directa como a lo mejor ser fisio, o ser entrenadora o otro tipo de estudio. Y eso la verdad que me rondaba mucho y por eso decidí retirarme.
vamos a ir rematando las entrevistas, pero hay que decir que es difícil, ¿no? Pero Jenny también ha sido profeta en su tierra. El año pasado recuerdo que recibiste un bonito homenaje, ¿no?, en la gala del deporte de Coria del Río. Sí, la verdad que fue bastante bonito, ¿no? Porque nunca había tenido un reconocimiento en mi pueblo, y yo siempre obviamente llevo a Coria por bandera porque me siento coreana, aunque actualmente viva en San Juan y llevo varios años viviendo aquí en San Juan y he vivido también en Tomares, pero yo voy diciendo por ahí que soy coreana, y para mí también fue un orgullo que me pusiesen en esa placa que hay allí en el estadio Guadalquivir que pone mi nombre, que pone todos los jugadores que han pasado por primera, sí, tanto Sevilla como por Betis. Sí, claro, porque era una reivindicación que había que hacerla. Está claro que profesionales sois todos y además habéis llegado al mismo sitio. Lo que hay que decir que Coria tiene que apostar por el fútbol femenino. No veo yo que haya... Sí, Coria tuvo un año, hace muchos años, 1 o 2 años tuvo un equipo, pero no cuajó. No cuajó y no... No, yo creo que tiene mucho que avanzar dentro de ese aspecto. Aquí tenemos, por ejemplo, Loreto, que fíjate, yo es que disfruto cuando voy porque ya tienen hasta equipo de benjaminas. O sea, que siempre digo la base está bien que hay equipo senior, pero si tú creas una base de pequeña, al final vas a ir generando inercias de benjamín, alevín, cadete, juvenil, y aquí ya han conseguido desde el benjamín tener equipo en todas las categorías. Incluso hay categorías que tienen doble equipo, o sea, que tienen 2 conjuntos, y la verdad es que yo creo que lo mismo que hay para uno y yo creo que aquí han conseguido una cosa, ¿no? Y la hizo el presidente Suluque, que yo creo que es fundamental: tratar a los dos por igual. Total. Si el infantil masculino entrena a las 5, el otro campo es para el infantil femenino. Total. Si el senior entrena a las 8, el otro campo es para el senior femenino. Y yo creo que tratando a los dos por igual es la causa por donde... Total, al fin y al cabo es un equipo más. Da igual que sea masculino o femenino, es un equipo más. Y en Coria pues sí, deberían, porque además hay muchas niñas en Coria, me consta porque lo sé, que están pues por otros pueblos, otros de esos, que si en Coria hubiese algo, creo que Casado es el único que ha hecho ahora, que tiene su escuela y ha metido ya algún equipo femenino y tiene pensamiento de ir avanzando, pero ya está, es lo único que ahora mismo hay por allí. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Hay que ver qué hubiera sido de Jenny en esta época. Eso te la he preguntado, la verdad, te la he preguntado. Eso digo yo, si yo hubiese nacido en esta época, estoy en el Manchester City. Otro gallo cantería, ¿verdad? Fíjate, claro, y además hay otro nivel, ¿verdad? Sí, ya el fútbol se nota muchísimo el nivel que traen ya hoy en día las niñas. Date cuenta que hay muchas que vienen de fútbol base desde prácticamente que están andando. Entonces esa formación se nota mucho, sobre todo a nivel táctico. Antiguamente nosotras prácticamente no teníamos nada. Claro, no teníamos... Eso es autodidacta totalmente. Total. Entonces era más fácil llegar, por así decirlo, porque claro, de 30 que jugábamos al fútbol, si 20 destacaban, pues obviamente eran las 20 que estaban en primera. Pero hoy en día sí, deberían aprovechar las niñas de hoy en día, que yo cuando voy a dar alguna charla es lo que les digo, que aprovechen y absorban todo, porque eso en el futuro, o sea, se nota. Cuando llegas a primera... se nota toda esa formación que... Hombre, ese bagaje, ese macuto, claro, mientras más lleno vaya de experiencia y de momento, está claro que va a ser más positivo cuando llegue la hora de dar el salto y de debutar en primera división. La última que ha debutado de aquí ha sido Andrea Medina, que ahora está en el Atlético de Madrid, que también le llegaron ofertas del fútbol inglés, del Chelsea, que estuvo detrás de ella. Y la verdad es que, claro, ella ha tenido la oportunidad de vivir ese momento ya de otra perspectiva. Andrea ya ha estado en toda esa formación desde de la época más jovencita y sí, ella sí ha tenido esa oportunidad de formarse desde muy pequeñita en muy buenos equipos. Pues se ha formado porque gente como Jenny dio el paso en Coria hace ya unos años y se apuntó en el mundo del fútbol y rompieron muchos techos de cristal y rompieron con muchas situaciones que eran aberrantes, ¿no?, para la hora de hablar de fútbol. Y hoy lo que se está disfrutando del fútbol femenino es gracias a gente como tú y otras que también dieron ese paso y que hicieron de su pasión al final su profesión. Nos vamos a despedir, si te parece, con lo que vivimos el año pasado, con los sonidos del teatro, ¿te parece? Me parece estupendo. Pues Jenny, gracias por haber compartido este rato de charla tan entretenido, tan ameno con nosotros y por habernos descubierto a Jenny Morilla, futbolista y también la persona. A ti siempre. Muchas gracias por invitarme. Estás escuchando Olímpicas en la onda local de Andalucía, con Manolo Carlos.
9 temporadas en el Sevilla Fútbol Club en 2 etapas, 2009 a 2011, 2013 a 2020, y 6 temporadas en el Sporting de Huelva. Es una de las grandes del balompié femenino español y es de las nuestras, es de Coria del Río. Una de las abanderadas que ha ido rompiendo techos de cristal y que ha permitido llegar al fútbol femenino al primer nivel del panorama deportivo mundial. Empezó a jugar con solo 15 años. En Coria no había equipo de fútbol femenino y a su madre tampoco le gustaba que jugara al fútbol. No le hacía mucha gracia. Le apuntó al baloncesto, al tenis, al atletismo, pero a ella lo que le gustaba realmente era jugar al fútbol. De vez en cuando iba con su vecino a jugar al campo del Coria. Él jugaba allí y su entrenador le dejaba alguna vez pisar los entrenamientos. Para ella ese momento era impresionante. Se creía que estaba jugando en el mejor estadio del mundo. Pero el gusanillo no paraba y firma por la Unión Deportiva Mairena, que tenía un equipo en Liga Nacional. Y esta su eclosión, que marca 70 goles. Y esa temporada firma por el Sporting de Huelva en Primera División. Después de 3 años recibe la llamada del Sevilla, de su Sevilla, el equipo de sus amores, fiel a la blanquirroja. Rechazó irse cuando el equipo bajó a segunda y no paró hasta que lo devolvió a primera. Esto le convirtió en una de las jugadoras más mediáticas y más querida por su afición sevillista. Colgó las botas en la temporada 2021 en el Sporting de Huelva, cerrando un círculo que comenzó en la 2006-2007. Ella se define como una jugadora de la calle. Hoy recibe el cariño y el homenaje de su gente que la quiere y admira. Premio Trayectoria, 4ª Gala del Deporte de Coria del Río para Jennifer Morilla Bejarano. Jenny Morilla, entrega Moisés Delgado, concejal de Deportes. La 4ª Gala del Deporte. Conoce de la mano de Manolo Carlos a todas las deportistas femeninas en el único programa donde la mujer es la protagonista. Olímpicas, los lunes a las 5 de la tarde en la onda local de Andalucía. Todos los lunes a las 5 de la tarde tienes una cita con el deporte femenino como protagonista. Olímpicas, en la onda local de Andalucía. Trasladamos directamente hasta el Teatro Romero San Juan. Allí aconteció la Gala San Juan 24 entre las premiadas, 2 deportistas de élite, Ana Estrella de León y Amparo Delgado Amparito. Recordaréis volver a vivir. Nos trasladamos directamente hasta el Teatro Romero San Juan. Con ustedes las 2 protagonistas de una gala donde sin duda alguna el deporte también fue protagonista. En Olímpicas, Amparo Delgado y Ana Estrella de León. Escuchas Olímpicas con Manolo Carlos. Continuamos, nos ponemos otra vez en modo gala. Premio Joven 2024, con la finalidad de distinguir y otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes que por su dedicación en su trabajo y su implicación personal ponen de manifiesto su compromiso en los ámbitos de la sociedad de San Juan. Este reconocimiento recae en una deportista que este año ha representado a San Juan en un campeonato de Europa, en una ciudad eslovaca de difícil pronunciación, Banská Bystrica. Estuvo una saltadora de triple salto con solo 16 años, codeándose con la élite de este deporte a nivel nacional e internacional. La temporada ha sido para recordarla y escribirla con letras de oro en la historia del deporte sanjuanero. Los primeros vuelos de una campaña para el recuerdo fueron en Antequera. Allí logra el récord de España cadete en pista cubierta.
una sensacional actuación en el Campeonato de Andalucía Sub-23 con un salto de 12.51 que era plusmarca nacional cadete. Nadie en España con su edad había saltado como ella en la historia del triple salto. Pero aún hay más. Un mes después de quitarle el récord a María Vicente, la saltadora le vuelve a dar un mordisco a su mejor marca y deja el registro en 12.75. El futuro del triple salto es suyo y poco a poco el presente también lo es. En la 60ª edición del Campeonato de España, Absoluto fue tercera. La pupila que entrena José María Muñoz Losada fue la medallista más joven de toda la competición. Ganó la medalla de bronce en triple salto con 15 años y 10 meses de edad, junto a Natal, Ana Peleteiro y Naroa Furundarena. Y hoy, además de estos logros, le reconocemos en esta gala porque es un referente para nuestra juventud, porque transmite que con esfuerzo y trabajo diario se logran los objetivos y cualquier meta que se proponga. Ha recibido ofertas de grandes clubes a nivel nacional, pero ella prefiere seguir creciendo junto a su familia, junto a su presidenta Mari, junto a su club, junto a su gran familia, el Club Deportivo Atletismo San Juan de Alfarache. Premio Joven 2024, Ana Estrella de León. Entrega el premio Carlos Amado, lo recoge Ana Estrella de León. Ahí la tienen. Seguro que va a dar que hablar mucho en el presente y en el futuro. Con acento sanjuanero, codeándose con las más grandes. Ana Estrella de León, Premio Joven 2024. El deporte femenino, con todo lujo de detalles, te lo cuenta todos los lunes a las 5 de la tarde, Manolo Carlos, en la onda local de Andalucía. Premio San Juan 24. Se hará entrega de este galardón a una persona que por su dedicación, entrega y ejemplaridad a lo largo de su vida o la consecución de méritos haya sido partícipe para nuestro municipio. Su trayectoria es intachable. Lleva ADN fútbol en sus venas, con su padre, con sus hermanos, con su tío Miguel. Desde pequeña le ha encantado el fútbol. Como no había equipos de fútbol femenino, tenía que jugar con niños. Y se fue al Triana. Allí juega los primeros partidos federados con Gaby Jón. Son los primeros pasos como jugadora, como futbolista. Y muy pronto, entre chicos, destaca convirtiéndose en una de las mejores jugadoras por su capacidad anotadora. Comienza jugando como delantera y sus virtudes no pasan desapercibidas y firma por el equipo de sus amores, el Sevilla Fútbol Club. Aquí ha jugado 15 temporadas, 11 de ellas en la máxima categoría. Fíjense en el dato, Ella fue la jugadora
que anotó el primer gol en la historia del Sevilla Fútbol Club femenino. La primera. Por eso y por muchas otras cosas forma parte de la historia del fútbol español. Oficiales 187 partidos, que creo que serán algunos más. Llegó con 15 años. Se fue 15 años después. Y con el dorsal, no podía ser otro, 15 en su espalda. Fue despedida con honores en la planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán. Y de ahí se marchó al Albacete, donde tras una temporada decidió colgar las botas a los 31 años. Y ahí aparece una nueva faceta que acaba de estrenar y que seguro tiene un largo recorrido. Es entrenadora de la Unión Deportiva Alevín femenino y ya algunas de sus jugadoras han ido convocadas con la selección sevillana. Ella ha vivido en primera persona la historia reciente del fútbol femenino. Gracias a futbolistas como ella, España es campeona del mundo. Futbolistas que en un mundo de hombres dieron el paso adelante por amor, por pasión al mundo del fútbol. Es una de las grandes y con el paso del tiempo descubriremos aún más su grandeza y lo que ha logrado en el mundo del fútbol. Ninguna jugadora ha vestido tanto tiempo la camiseta del Sevilla Fútbol Club, con su humildad, con su forma de ser, llevando a gala siempre su pueblo, su familia, su equipo, ese que tanto le ayudó en momentos complicados, quien la ha llevado a visitar los grandes estadios nacionales. Lo dijo en su despedida: me voy muy feliz por este viaje que hice junto a ti. Te quiero, Sevilla. Premio San Juan 2024. Amparo Delgado Vega. Amparito. Entrega el galardón Carlos Amado, concejal delegado de Participación Ciudadana, y María Luisa Moya, alcaldesa de San Juan. Recoge el premio Amparo Delgado. Se merece que nos pongamos en pie por favor el teatro para ovacionar a Amparo Delgado, nuestra Amparito, grande entre las grandes. Y antes de despedir, creo que tenemos otra sorpresa para Amparo. El número 15 te ha perseguido siempre, ¿verdad? El número 15 ha sido tu número. 15 años llegaste al Sevilla, 15 temporadas y el número 15 a la espalda. Siempre con ese dorsal. La única futbolista que ha sido despedida con honores en el Ramón Sánchez Pizjuán ha sido Amparito. Y hoy también te queremos dar otro recuerdo del 15 de San Juan de Alfarache. Bueno. El deporte femenino, con todo lujo de detalles, te lo cuenta todos los lunes a las 5 de la tarde Manolo Carlos
en la onda local de Andalucía. Y Estrella con nuestro recorrido por el mundo de la información deportiva, Olímpicas, deporte en clave femenino, desde Radio Guadalquivir para toda la onda local de Andalucía. Fue Olímpicas, un programa más de la onda local de Andalucía.